Los chicos de la radio y hay uno que cuenta chistes. Bueno, estamos en el aire y ahora estamos con Ricardo Pedache, subjefe de la Policía Metropolitana. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Realmente muchas gracias por la un placer invitación. tenerlo hoy en el programa. Doctor. Comisario, yo estoy contento de tener una persona que no es fácil tener en un programa de televisión, porque no hay tanta gente de primer nivel a cargo de un tema tan delicado que como la prevención del delito, el control de la seguridad de la sociedad, ¿no? Le voy a hacer una pregunta genérica. Este estado de cosas que tenemos en la sociedad porteña, donde los niveles de problemas, los niveles de violencia, los niveles de delitos son relativamente altos, se deben a una incomunicación, una desconexión entre el cuerpo social y los mecanismos de seguridad, en una desconexión además con la justicia que imparte a posteriori del problema castigos en cantidad suficiente o insuficiente, o hay una estructura de violencia totalmente independiente de los cuerpos policiales y de los cuerpos jurídicos que controlan la problemática del delito. Doctor, ¿Tenemos muy... desatada una sociedad o conectada? me asusta con la pregunta. Yo le dije que lo fácil no iba a ser la pregunta. Yo pienso que estamos viviendo un gran problema de orden social, un gran problema de una sociedad que no tiene premios y castigos, en una alteración de los roles que desempeña cada uno en la sociedad y que repercute este gran problema social en derivaciones de problemas de seguridad. Cuando aquella persona que es autora de un delito no tiene el castigo, es decir, el reproche de la sociedad a través del Poder Judicial, con la pena punitiva, con la pena privativa de su libertad en el caso que corresponda, y no tiene ningún tipo de reproche, y vuelvo a repetirlo, esa persona no toma conciencia en los primeros años de su vida, cuando empieza a tener este tipo de conductas, que está contraviniendo normas de convivencia que lo hacen en el quehacer diario. Por lo tanto, no sabe que está cumpliendo roles equivocados. Esto no sucede a diario cuando jóvenes, adolescentes tardíos, como hoy suele llamárselo aquellos que superan la edad de nuestra adolescencia, cometen algún tipo de conducta penal y no son sancionados o no son remitidos a un juzgado o no son remitidos a una fiscalía en su debido momento, y no toma conciencia de lo que realmente ha sucedido. Cuando quizás alguno de los elementos que constituyen hoy la materia penal lo convoca por un juicio abreviado, por un llamado a juicio oral, es tal el tiempo que ha tardado y que no ha sido hecho en tiempo y forma, que pierde vigencia el por qué se lo están sancionando. Esto es como cuando nuestros hijos se comportan mal y capaz que dentro de 3 o 4 días lo retamos por lo que hizo. No sabe por qué lo estamos retando. Acá no quiero que se lo rete, sino que quiero que aquel que ha cometido una falta sea debidamente sancionado. Pero todo esto, ¿cómo corresponde? Lo que sucede es que esto va increciendo, porque no solamente el joven, no solamente aquel que está en la sociedad ve que no se cumplen con diferentes normativas en la normal convivencia, sino que también algunos empiezan a hablar y dicen, bueno, pero acá tenemos un gran problema de delincuencia en toda la sociedad. No, tenemos quizás institutos del derecho que son mucho más laxos, que no se cumple con medidas realmente, que lo pregona la gente en boca hacia adentro, porque no se lo dicen públicamente, cuando dicen, bueno, yo quiero que tal persona sea sancionada. Recién hablábamos en la producción y decía, qué raro que está todo esto,
¿Por qué? Nosotros tenemos que asistir actos de violencias de alumnos y padres contra maestros. Tenemos que asistir a medidas de seguridad a médicos por parte de enfermos y sus familiares. Tenemos que asistir a hechos desgraciadísimos de violencia, inclusive que continúan con la muerte de la víctima, a personas de la tercera edad. A los sectores más vulnerables de la sociedad se los ataca, cuando antes se los defendía. Ni en la guerra se ataca un hospital, y acá se están atacando hospitales y médicos. Entonces uno dice, esto es inseguridad, no, esto es un gran problema social y un gran problema derivado de un problema de educación, que por supuesto tiene graves consecuencias en la seguridad. ¿Qué hacemos? Se está trabajando muchísimo con la creación de la Policía Metropolitana. ¿Cuál fue el objetivo de esta policía? Más allá del tema de la creación por el hecho de los requerimientos del jefe de gobierno para tener traspaso o no traspaso. ¿Por qué? La Policía Metropolitana es una policía que se crea bajo una filosofía de una policía de proximidad y una policía comunitaria. Una policía que esté en contacto permanente con el vecino. Y algunos que añoran van a decir, bueno, lo que pasa es que esta policía quiere hacer lo que en su época era el policía de la esquina. Tiene un poco de acercamiento, pero es imposible volver a esa época porque la ciudad ha crecido demográfica y ediliciamente y hoy el policía no está en condiciones de conocer. Algunos van a decir, pero el policía que yo tenía en la esquina conocía quién vivía en cada lugar. Y yo a los vecinos les digo, pero si usted vive en un edificio no sabe quién vive en un departamento y en otro. Sí, no. Eso cómo lo vamos supliendo, no solamente con la presencia física, con la presencia del personal policial, sino también con la tecnología por parte de lo que es el monitoreo de cámaras. Le inculcamos especialmente al personal el acercamiento al vecino y estar presente en el conocimiento de toda la faz preventiva, porque la mejor policía no es aquella policía que reprime el delito. La mejor policía es la que lo previene. Nuestra función primigenia como policías es prevenir que el delito no llegue a cometerse. Cuando el delito se cometió, hemos fallado en la primera parte. Tenemos que buscar la segunda, que es reprimir y poner a disposición de la justicia a los autores. Le quería... Perdón, doctor, pero la prevención en todas las áreas es clave. Sí, no, por supuesto. Mire, le quiero comentar una anécdota personal que creo que hace a la cuestión, ¿no? Hace varios años atrás yo estaba sentado en primera fila en una universidad y le estaban dando un doctorado honoris causa a un amigo mío que falleció lamentablemente, un gran profesor, tratadista, en fin, tiene un currículum impresionante. Y yo a medida que él hablaba me iba aterrando, porque comentaba con mucha alegría la cantidad de derechos que él y su grupo había enseñado en décadas en la UBA. Derecho a esto, derecho al otro. Y yo me daba cuenta que en esta enorme fabricación de derechos, donde no hay una contrapartida de obligaciones, tenemos el papá que le pega a la maestra porque el niño tiene derecho a todo y la maestra no tiene derecho a nada, solo le queda un residuo obligacional que el padre no cumple, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una sociedad que fabrica el delito, porque fabrica derechos absolutamente desencajados de su contrapartida imprescindible, que es la obligación de respetar al otro. Y me parece que ustedes, cuando trabajan en el rol policial de la prevención del delito, se encuentran con una sociedad que está en la vereda de enfrente, ¿no? Incomunicada porque no está comunicada con su propio trabajo de fabricar ciudadanos. Es tan difícil esta situación que estamos viviendo, doctor, que hace muy pocos meses, precisamente el año pasado, ¿ustedes recuerdan el hecho del motochorro en La Boca? Sí. Pues sí. Todo el tiempo estaba la televisión con eso. Bochornoso. Una situación que nos puso después en el mundo, pero durante los días posteriores a la edición de ese video, este personaje terminó en horarios centrales en cuanto programa de televisión. Famoso. Era casi un ídolo. Y para que sea más bizarro lo que les estoy diciendo, llegó un momento que se le había ordenado a la Policía Metropolitana ponerle custodia en la casa al motochorro que estaba en libertad, porque corría el riesgo de que los vecinos del barrio lo quieran linchar por la barbaridad. Entonces teníamos que colocarle una consigna a una persona que había cometido delito, que había denunciado a la Policía Metropolitana, que fue la que lo había detenido,
porque también se creó en ese momento un resquemor, porque la persona había sido detenida y en el interior de una pequeña mochila riñonera que tenía una cantidad importante de picadura de marihuana. Y por supuesto que terminó en libertad porque su abogado hizo una presentación y fue respetada, que era para consumo personal. Pero en todo esto no talló si él tenía un pedido de captura, no talló si él tenía 600 gramos de marihuana. Lo único que se puso hincapié en ese momento, con qué autoridad la policía había revisado el bolso que tenía encima. Y esta persona, es más, ¿sabe cuál es el otro gran problema, doctor? Nosotros tenemos un hecho gravísimo, cualquiera que a usted se le pueda ocurrir, cualquiera, Teresa, que se ocurra, a los 10 días ya está comprado para hacer el libro y hacer un libro y algún tipo de película por el hecho ocurrido. Entonces terminamos, sin querer decirlo, en hacer una apología de aquel mal y no una apología del bien. Se nos ha ido el tiempo, lo comprometo que antes de fin de año grabar un programa sobre este tema, porque la verdad que es como que está todo al revés. Es una persona que comete un delito, después como que se la premia para que haga un libro sobre el tema de la cual gane dinero. Es como un disparate, ¿no? O sea, somos en cierta forma todos responsables de eso. Teresa, último, la miniserie más vista del año pasado fue la de Escobar Gaviria, con eso lo digo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, pero antes de fin de año vamos a hacer un programa que nos va a decir, o sea, nos va a ayudar a armarlo, porque a mí me excede realmente, sobre este tema que creo que nos preocupa a todos, padres, educadores, bueno, a todos los que vivimos en esta sociedad. Es un placer tenerlo en el programa. A ustedes por invitarme, y lo comprometí públicamente, así que ustedes no se vayan que el programa sigue. Gracias. No, en serio, es un tema que a todos nos incumbe, pero se me ha ido el tiempo. Sí, nos sacaron, chicos, ¿no? Nos sacamos unas paradas. Ay, Dios. Un tema interesante.